Muy bien. Vamos a empezar con los accidentes. Vamos a empezar primero, o voy a empezar primero diciendo qué es un accidente, ¿no? Para empezar a poner en claro algunas cuestiones y salir de lo cotidiano, de lo que escuchamos normalmente en la calle, en el periodismo, en la prensa, en casa o en el trabajo. Vamos a empezar de cero. Eh, Ahora ya te respondo. Y vamos a empezar a hablar de qué es un accidente. Matías dice, profe, yo le había preguntado por claro dónde estaba el material de lectura de este tema, porque no lo encuentro y no entendí bien si está... No, a ver, ya de a poquito les voy soltando la mano, ¿ok? Al principio les ponía todo, ahora el material está donde tiene que estar el material, ¿ok? Hay un lugar específico, exactamente. Ahí hay un blog donde tienen todo el material. El primer material se los subí, se los enlacé, pero ya ahora saben dónde pueden ir a buscarlo. ¿Mm? Hay un módulo que se llama los accidentes de trabajo. Muy bien. ¿Mm? Cualquier cosa, si alguno tiene problemas de acceso porque no le da los datos y eso me avisa, no hay nada que disculparse. Me avisa y veo la manera de hacérselo llegar vía WhatsApp, vía correo electrónico, etcétera. No todo el mundo tiene por ahí buena conectividad y tiene accesos. Así que vamos a empezar con esto de qué es un accidente. Un accidente es una cadena de eventos o sucesos. Es un cuento, es una historia, un accidente que se da en determinadas condiciones. Por lo tanto, podemos decir que un accidente es una cadena de eventos, sucesos y condiciones que terminan produciendo daño o una pérdida. Ya sabemos lo que es socialmente un accidente, porque el accidente está asociado al concepto de pérdida, al concepto de daño. Pero ahora, a partir del daño hacia atrás, el accidente es una cadena de eventos. Es decir, es un cuento, es una historia. La cadena de eventos es una novela, es cómo pasó el accidente. Ya vamos a empezar a trabajar esta idea, ¿eh? Así que no se preocupen. La idea de este módulo es meterle el dedo al accidente hasta donde más pueda entrar y empezar a escarbar en esta idea y en este concepto de la accidentología. Va a costar algunas cosas, supongo, porque son temas nuevos, pero bueno, de a poco ya iremos construyendo la idea de accidente. Socialmente está este concepto de accidente. Normalmente se entiende el accidente como el momento de donde aparece el daño. ¿Por qué? Porque previamente al accidente no lo vemos. Yo recién estoy viendo el accidente porque ahora en este momento me golpeé y sufrí un daño, un golpe, un corte, una fractura, una conmoción, un traumatismo. Pero en realidad, perdón, el accidente es una cadena de eventos, o sea, es una construcción histórica, es una construcción histórica. Es una cadena, es una historia, es un cuento que no lo estoy viendo, pero que en algún momento aparece el daño y por lo tanto se termina construyendo este concepto, esta idea de lo que es el accidente. ¿Se entiende esto? O más o menos se entiende. Esto ya lo veníamos trayendo del módulo anterior. Vamos despacio y ustedes me van diciendo si sí, si no, porque no estamos en el salón, así que no les puedo ver la cara de espanto o los ojos grandes intentando entender y que les entre la idea. Sí, profe, se entiende. Bien, también vimos, también vimos el módulo pasado, el tema pasado de peligros, que el daño evoluciona. El daño no es un concepto estático que aparece en un determinado momento y desaparece, sino que en muchos casos, no en todos obviamente, este daño evoluciona con el tiempo y avanza. Y por lo tanto, repito, el accidente es una cadena de eventos, es como la película Destino Final. ¿Recuerdan la película Destino Final? La película de los accidentes, que en vez de no se mueren. Bueno, el, Sí, espe- profe. el espectador, que somos el público que está viendo la película, sabemos que va a pasar un accidente, porque además la película trata de eso, ¿no? Y sabemos cómo se va dando la secuencia, esa es la historia, esa es la cadena de eventos.
Lo que pasa, el que está en la película metido adentro no sabe que le va a pasar un accidente. ¿Eh? Todas las clases anteriores me hace acordar de esa película. Bueno, tiene algo que ver, ¿no es cierto? Eh, Están muy buenas esas películas, ¿no? Están excelentes, porque más allá de que a veces son un poco exagerados los accidentes, en realidad la accidentología se trata de eso. ¿Eh? El que está por sufrir el accidente no se entera, no está viendo la película porque es el actor que no está viendo todo cómo viene la cadena de eventos. O sea, que toda esa historia, toda esa película que estamos viendo es la cadena de eventos, que se desarrolla en un determinado contexto. No hay dos accidentes iguales, porque lo que va a cambiar, aunque la cadena de eventos sea similar, lo que va a cambiar es el contexto ambiental y el contexto social en donde se da ese accidente. Y de el accidente hay que rescatar dos cosas que ya vamos a ir trabajando con el tiempo. Uno, lo que es la cadena de eventos, que es la historia, es el cuento. Que a veces esta cadena de eventos es lineal, como el cuento de Caperucita Roja, o a veces la cadena de eventos es un poco rebuscada y complicada, como una telenovela mexicana. ¿Mm? Donde las cosas van bien y no son tan directas, tan lineales. Pero en definitiva no deja de ser una historia. Y el otro elemento que hay que rescatar es la cadena causal. Una cosa es la cadena de eventos, que es la historia, que termina en algún momento produciendo daños o pérdidas, y lo otro que hay que rescatar es la cadena causal, que no es la cadena de historia, es la cadena de causas, que ya vamos a empezar a trabajar en esto. Ya vamos a ver la diferencia entre accidente e incidente. No sé si vamos a llegar hoy, pero ya vamos a empezar a ver ese tipo de cosas. ¿Comprendido hasta acá? Socialmente sabemos, y ya después vamos a destruir muchas de las cosas que construimos ahora, después las vamos a destruir para poder un poco debatir, aunque sea que ustedes debatan en su cabeza. Conocemos que sucede un accidente porque aparece el concepto del daño. Todos decimos, uy, tuve un accidente porque me corté, me lastimé, me golpeé. Pero sin embargo, vimos en el módulo anterior que si aparece un daño, ¿qué hay detrás de un daño? Detrás del daño está el peligro. Lo único que tiene capacidad de producir daño es un ente, o es la parte fea del ente, que es el peligro. El peligro es un ente, una cosa con capacidad de generar daño. Y ahora, si ambos terminan en lo mismo, el accidente es tal porque termina en el daño y el peligro es tal porque termina en el daño, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de cosas distintas? Sí, totalmente estamos hablando de cosas distintas. El, los accidentes son productos de los peligros, pero no es el peligro. El accidente es la historia de cómo ese peligro se terminó manifestando. Mientras que de los peligros nos hablan de hipótesis. Cuando hablamos de peligro en el módulo pasado, hablamos de que alguien se puede caer, alguien se puede lastimar, alguien le puede. Con los peligros siempre hablamos de todo lo que puede pasar, pero no sabemos si va a terminar pasando. Podemos decir que los peligros son accidentes en potencia. Mientras que los accidentes, ¿cuál es la diferencia? Que los accidentes no hablan de la realidad. Los accidentes son esos peligros que a través de una determinada historia terminaron produciendo daño. El peligro es la fuente del daño, es el agente de daño. El accidente es la historia de cómo ese peligro terminó generando daño. ¿Comprendida esta diferencia? Que ya después vamos a seguir trabajando un poquito más, ¿eh? Vamos a utilizar el gráfico de torta para representar esto. Supongamos que hicimos todo el relevamiento de peligros de la empresa. Todos los elementos o todos los entes, todas las cosas con capacidad de generar daño dentro de la empresa donde estamos trabajando. Y por lo tanto representa esta torta negra, el 100% de los peligros que tiene la empresa. Si yo relevara los accidentes que tuvimos, posiblemente siendo muy exagerado, sea la parte naranja
o la parte amarilla, perdón, no naranja, estoy ya daltónico esta hora, la parte amarilla de la torta, siendo muy exagerado. ¿Por qué? Porque no todos los peligros terminan produciendo accidentes. No todos los peligros, todos los años y todos los meses van a terminar generando accidentes. Hay peligros que generan accidentes este mes que el mes que viene no van a aparecer. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para entender los pilares de la seguridad. Como vimos las herramientas que tiene la seguridad para trabajar, prevención, protección, mitigación y control, también la seguridad tiene dos pilares para pensar a la seguridad. Por un lado, los peligros. ¿Por qué? Porque si yo pensara solamente y planificara la seguridad en base a los accidentes, solamente tendría una mirada sobre una porción muy chiquita de la torta. Jamás me enteraría que la torta es redonda, porque estaría viendo un pedazo de la pizza, un pedazo de la torta. Pero si a mi planificación yo le agrego los peligros que me están diciendo, me están hablando del potencial de daño que tiene la empresa, del potencial de accidente que puedo llegar a tener. Por lo tanto, pensar la seguridad en una actividad laboral se hace bajo estos dos pilares. Por un lado, me fijo los peligros que tengo, analizo su riesgo real, los comparo con el riesgo límite y por lo tanto puedo planificar y hacer prevención básicamente, porque a través de los peligros yo puedo planificar la prevención y anticiparme a que aparezcan algunos de todos los accidentes. Y los accidentes de alguna manera me están diciendo todos los errores que tuvimos en seguridad. Porque si apareció un accidente, ¿qué pasó? Falló la prevención. Esto ya lo vimos en el módulo pasado. ¿Eh? Peligros vamos a tener siempre en la fábrica, en la empresa, en el trabajo. Lo que puedo hacer es administrar esos peligros a través de abrir o cerrar un poquito más la válvula de riesgo. Y por lo tanto puedo hacer prevención, protección, mitigación y control. Pero más allá de que pueda hacer estas cuatro cosas, en algún momento, como dice el Diego, se te escapa la tortuga. Y cuando se te escapa la tortuga, por más hábil que sea, y al Diego también se le escapaba la tortuga cada tanto, ¿eh? Aparece el accidente. Y el accidente es la señal, la indicación, el síntoma de que fallamos en materia de seguridad. No porque seamos incapaces, simplemente porque no tenemos capacidad de controlar absolutamente todo. Y ya vamos a entrar un poquito en ver por qué no podemos controlar todos los accidentes. ¿Se entiende esto? De que cuando planifico y pienso la seguridad, pienso a través de los peligros que tengo en la empresa, pero también veo por qué pasaron estos accidentes. ¿Por qué pasaron esto y no pasaron otros? Porque esos accidentes que pasaron, algo me están queriendo decir. ¿Comprendido esto más o menos? Por lo tanto, los dos pilares para pensar la seguridad son los accidentes, porque el accidente me dice por qué pasó ese accidente en definitiva, por qué algunos peligros se terminan manifestando en accidentes y otros no, y es el eje reactivo. Yo para poder estudiar un accidente tengo que esperar que ese accidente suceda. El accidente me cuesta en dolor humano. Ese es el costo del accidente. Si yo pensara solamente una seguridad basada en los accidentes que tengo, ¿qué sería esto? Tengo un accidente, lo analizo y implemento medidas de prevención, protección y control en base a los accidentes que tengo. Por lo tanto, ¿cómo voy a estar siempre? Siempre atrás del accidente, nunca adelante. Siempre esperando que alguien se accidente para esperar a ver qué tengo que hacer. ¿Eh? En vez de con los peligros, si yo analizo los peligros, detecto los peligros, estudio los peligros, hago prevención en base a lo que me podría llegar a pasar, estoy pensando preventivamente. La prevención no me cuesta dolor, no me cuesta vidas humanas, el accidente me cuesta vidas humanas. No sé si se está entendiendo un poquito esta doble mirada que tiene la seguridad.
Por eso empezamos por los peligros y seguimos ahora analizando y devanando un poquito el ovillo de los accidentes. ¿Se va entendiendo más o menos esto? Cualquier cosa ustedes chiflen, ¿eh? ¿Por qué estudiar los accidentes? Bien, acá tienen un montón de justificativos, porque nos hablan del pasado, nos cuentan una historia, genial. La historia es importante, la historia de cómo pasa el accidente, porque me está mostrando dónde estuvo la falla, porque es una buena fuente de información. Estudiamos los accidentes para prevenirlos, estudiamos los accidentes para saber qué peligro nos están acechando. Estudiamos los accidentes porque nos hablan de hechos potenciales que se transformaron en hechos reales. Estudiamos los accidentes porque nos exige así la legislación, que tenemos que estudiar los accidentes. Pero básicamente estudiamos los accidentes para aprender. El resto de los justificativos son geniales, pero el único motivo válido por el cual debemos estudiar los accidentes no es porque le debemos algo y que se lo debemos al trabajador accidentado, que ese dolor del trabajador represente algo en nosotros, pero básicamente para aprender. Estudiamos los accidentes porque a partir de que alguien se accidenta vamos a aprender un montón de cosas. Si consideramos el accidente como un error y al error como una instancia de aprendizaje, normalmente aprendemos más por lo que erramos que por lo que acertamos. Seguramente ustedes van a aprender más matemática y física por los problemas que erran que por los problemas que aciertan. Porque errar un problema es volver a pensarlo, a ver en qué te equivocaste, y en ese ver en qué me equivoqué estoy aprendiendo cómo resolverlo. Si vos hiciste bien un problema, siempre te va a quedar la duda si le acertaste o lo sabías. Así que no es que uno busca los accidentes, sino que tuvimos un accidente y del accidente aprendemos. Así aprendemos la vida. Así aprenden los chicos, a error. Por eso viven tocando todo, viven rompiendo, porque experimentan. Somos medio inconscientes. Y por lo tanto el accidente es un momento o una instancia de aprendizaje. No solo de las personas, sino básicamente de la organización. Porque el accidente no es un error individual. Otro elemento que tenemos que desterrar de nuestro léxico. El accidente no es un error que comete un trabajador. El trabajador sale lesionado de ese accidente. El error lo comete la organización. El accidente es un error organizacional. Porque dentro de una organización laboral no pensamos al trabajador en forma aislada. El trabajador está inmerso en una organización que le da indicaciones o le establece pautas de cómo tiene que trabajar, le da los recursos, le da las herramientas, lo supervisa, lo controla, y por lo tanto cuando pasa algo malo, el trabajador no comete un error, el trabajador sale lastimado. El trabajador es el que sufre el daño. El error lo comete la organización. Comprendido esto, que lo voy a seguir recalcando hasta que lo aprendan, ¿eh? Así que destierren de la cabeza, desprogramen de la cabeza que el trabajador cometió un error, que el trabajador se accidentó. El trabajador no se accidentó. Legalmente sí, la legislación es otra cosa. La teoría es totalmente distinta. El trabajador no se accidentó la empresa. El trabajador salió lesionado producto de ese accidente. El trabajador es parte del error, no es el error el trabajador. No sé si se está entendiendo esto. Yo tengo una mirada bastante particular respecto de la accidentología y de la relación de los trabajadores con la accidentología. ¿Eh? Tengo una mirada más benévola del trabajador. ¿Eh? Que no quiere decir que es un santito de alas blancas vestido de blanco. No es una blanca palomita el trabajador. Pero hay que reconocer, o tengo que reconocer, y siempre lucho por esto, de que el trabajador no se accidenta. El trabajador sufrió la consecuencia del accidente, el trabajador salió lastimado producto de ese accidente.
la que se accidenta es la organización en su conjunto. Y el trabajador es parte de las responsabilidades y de los errores que cometió esa organización. ¿Eh? El trabajador es parte de la cadena de errores, no es el error. Para seguir analizando esto no podemos debatirlo mucho porque no da a veces los sistemas de videoconferencia. A ver, si el trabajador no usa casco, yo no me gusta hablar de culpa, ¿de quién es el error? Todo vamos, la mayoría va a decir del trabajador que no usó el casco. Ahora, yo le preguntaría al supervisor de ese trabajador, ¿cuántas veces lo viste sin el casco y no le dijiste nada? Porque, seamos sinceros, los que tenemos alguna experiencia laboral, esto lo vemos muy seguido. ¿Mm? Vemos un montón de errores que por lo general la dejamos pasar de largo. Y por lo tanto, hay un famoso dicho en seguridad que la violación de la norma que no se corrige se transforma en norma. Si ustedes están obligados como trabajadores a usar casco, yo como su supervisor los veo y no les digo nada. Mi jefe los ve y no le dice nada. El de seguridad los ve y no le dice nada. El gerente los ve y no le dice nada. ¿En qué se transforma no usar casco? En norma, en la prescripción. Lo que estaba mal, simplemente por el hecho de no controlar y exigir el uso de, se transforma en la norma. Por lo tanto, la norma en la empresa, ¿qué es? Da lo mismo usar casco que no usar casco, porque nadie te dice nada. Por lo tanto, si nadie te dice nada, es porque tan importante no debe ser usar casco. Y llega un momento que el casco te lo sacás. Por ahí en invierno te lo colocás porque te abriga la cabeza. Y por ahí en verano te molesta, transpirás y te lo sacaste. O tenía que llevar bulones y llevar los cascos de los bulones en el casco. ¿Se entiende este concepto? ¿Eh? Porque no es mi conducta individual al andar en bici en la ciudad. Estamos hablando de conductas que se dan en el entorno de una organización que es una organización laboral. ¿Mm? No estamos hablando del accidente social que me pasa mientras estoy andando en auto y estoy caminando y cruzo en rojo. Ahí sí ya la gran responsabilidad es individual y ahí sí yo cometo el accidente. Sí, pero no se le indicó lo suficiente. Coincido con eso, pero tampoco alguien lo supervisó lo suficiente. Alguien no fue lo suficientemente diligente como para llamarlo y decirle, a ver, vení, vení. No habíamos quedado que tenías que usar casco. La próxima que te veo sin casco, te suspendo. Y mejor que la próxima que lo veas sin casco, lo tengas que suspender. Porque si la próxima que lo ves sin casco no le decís nada, y bueno, en algún momento el reto se transforma en una gracia. ¿Eh? Son cosas que se terminan aprendiendo. No vamos a, o sea, no quiero entrar en debate con estos temas, pero sí que entiendan que el error no es nunca individual en una organización. El error es organizacional, el error es de todo. El trabajador es parte de ese error, de esa cadena de errores, de esa cadena de causas, pero no es la única. ¿Eh? ¿Se comprende esto? El accidente es un error. Como error de los errores el ser humano ha aprendido y seguiremos aprendiendo. Y por lo tanto el accidente es un momento de aprendizaje. Y el accidente no es un error, no es, el trabajador no se accidenta, sino que lo que se accidenta es la organización. El trabajador sufre las consecuencias de ese accidente, que es salir lastimado, o pagar con su vida ese error, del cual también es responsable. Ya vamos a ver después una definición que dice que la seguridad es causa y consecuencia. ¿Eh? Pero bueno, no vamos a todavía meter demasiado bulla, demasiado ruido en todo esto. Si se comprendió esta pequeña introducción, vamos a ver el accidente como disfuncionamiento de un sistema. Disfuncionamiento significa mal funcionamiento. ¿Eh? Vamos a utilizar, o voy a utilizar la teoría de sistema, ¿m?
que explica que esto es un puesto de trabajo. Vemos a un trabajador que está interactuando con su puesto de trabajo, en este caso representado por una computadora y una cabeza. El trabajador, el programador, el diseñador de página web, en este caso el trabajo que estamos haciendo nosotros, hay una interacción. Yo les mando señal y yo estoy viendo la señal de ustedes. A algunos les veo la cara porque tienen la cámara, también estoy viendo el chat y en función de lo que escucho yo también cambio. ¿eh? Hay una interacción. El que pinta, el artista que pinta un cuadro también está interactuando con su trabajo. El médico interactúa con su paciente. El soldador interactúa con el caño que está soldando. Hay un ida y vuelta. Y esto se constituye en un puesto de trabajo. ¿Se entiende el concepto de puesto de trabajo? Esto es lo que estudia un poco la ergonomía, la adaptación del trabajo al hombre y del hombre al trabajo. El año que viene ya van a ver un poquito más del concepto de ergonomía. Ahora, vamos a ver el concepto de empresa. ¿Qué dice la teoría del sistema que es una empresa? ¿Eh? Una empresa es un conjunto de puestos de trabajo distintos que están relacionados entre sí en un medio ambiente que tiene aspectos técnicos, ruido, iluminación, contaminantes, vibraciones, piso, techo, calor, frío, viento, aire, y también un medio ambiente organizacional. Tensiones, presiones, quejas, reclamos, acosos, malos tratos, premios, castigos. Por lo tanto, el trabajo es un sinnúmero de puestos de trabajo, trabajador con su puesto, con su herramienta, desarrollando una tarea, que a su vez se relaciona con otros puestos de trabajo. Piensa en una cinta de montaje de un auto. Es un trabajador detrás de otro haciendo tareas, que están todas relacionadas una con otra. ¿Se entiende el concepto de empresa a través de la teoría del sistema? Esto es una mirada bastante simple de lo que es una empresa. A esta empresa se desarrolla en condiciones sociales determinadas. Por ejemplo, ahora una pandemia. Y las empresas se tuvieron que adaptar a trabajar en este contexto de pandemia. A la empresa le ingresan materias primas. Le ingresa energía. Energía eléctrica, energía térmica, energía radioactiva, energía de presión, energía neumática, hidráulica, todos los tipos de energía que necesite. Y también entran insumos. La organización agarra la materia prima, la energía, los insumos, los procesa y obtiene productos y servicios. Fabrica autos o fabrica una capacitación como en este caso, que no es un producto, es un servicio, no hay un producto palpable que le esté vendiendo en este caso. Hay conocimiento. ¿Con qué finalidad? Money, 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 y ganar plata. Esto también para entender que la seguridad se desarrolla en un determinado contexto de empresas que tienen como finalidad ganar plata. Salvo la del Estado, ¿no? Que la del Estado la función es brindar productos y servicios al menor costo posible. ¿eh? Pero la empresa privada, su función es ganar plata. La seguridad se enmarca dentro de ese contexto. Esto no quiere decir que el trabajador pague con su vida o con su salud las ganancias del empleador. Son dos cosas distintas. Lo que sí está claro que la seguridad se enmarca en un contexto económico de la empresa. Que la seguridad no es gratuita. Y además de productos y servicios que van a terminar siendo la ganancia que va a tener esa empresa privada o la empresa pública, también aparecen las pérdidas. Aquello que no se puede procesar, o aquello que se pierde porque se fabricó mal, o aquello que sobra producto de la producción, son las pérdidas. ¿Se comprendió el concepto de empresa? A lo mejor en administración vean algo de esto, Es muy factible que vean este concepto de empresa también en la administración de empresas, que están viendo con Marcela. En este contexto hay una definición de accidente, que es la definición de accidente más de base, más de raíz que encontré en mis años de lectura y en mis años de estudios y de profesión. En esta idea de trabajo vista a través de la teoría del sistema, o a través de esta
idea de empresa a través de la teoría de sistemas, podemos definir el accidente como una consecuencia no deseada del funcionamiento del sistema. El accidente se transforma bajo esta teoría en una consecuencia no deseada del funcionamiento de la empresa. Cuando el soldador está soldando y le salió mal la soldadura, fue un accidente. Porque su objetivo es que la soldadura salga bien, no es fabricar soldaduras de mala calidad. El contador que imputó mal una factura o pagó mal una factura también es un accidente, porque su función es pagar bien y asentar bien los gastos y las pérdidas y las ganancias. Un problema de calidad en el producto, en el auto que me está vendiendo General Motors, también es un accidente, porque su función es vender autos de acuerdo a la calidad de autos que nos prometió vender o que nos vendió. La contaminación al medio ambiente también es un accidente, porque el objetivo de la empresa no es contaminar. La contaminación es un error, que puede ser culposa en algunos casos, que puede ser dolosa, pero no deja de ser un accidente. El accidente de trabajo también es un accidente de la empresa, porque el objetivo de la empresa no es accidentar a sus trabajadores. Está claro que hay empresarios que son, no quiero usar una palabra fuerte y que desentone, son desaprensivos y por lo tanto tienen más accidentes que otros, pero nadie pone una empresa para accidentar trabajadores, salvo que te asocies con un abogado, con un médico y accidentes compañeros para tener una... Pero eso no es una empresa, estamos hablando de empresas lícitas. Por lo tanto, el accidente se transforma en una pérdida, porque no es una consecuencia que esté buscando el sistema producción, es, es un disfuncionamiento del sistema. El accidente es un disfuncionamiento, es un mal funcionamiento del sistema. ¿Comprendida esta definición? ¿Alguna duda con esta definición de accidente? Muy bien. Si no tenemos dudas, seguiremos escarbando en la teoría de accidentes. Por eso el tema se trata de accidentes y no de accidentes de trabajo. El accidente de trabajo es un tipo de accidente. Está el accidente vial, el accidente ambiental, el accidente de producción, la máquina que se rompe, etc. Vamos a ampliar un poquito, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir ampliando esta idea del daño. ¿eh? Sabemos que hay un accidente porque aparece el daño. Esto ya lo tenemos en claro, ¿no? Esto es el concepto social y laboral más básico. Fue un accidente porque sufrimos un daño. Ahora, la pregunta que me hicieron por recién, ¿y si no hay daño, qué es? ¿Y si no hay daño, qué es? Esa es la pregunta a responder. Y si no hay daño, la industria lo ha catalogado como incidente o cuasi accidente, cuasi de casi. Viste, casi me mato. No me maté, pero casi me mato. Casi me caigo, pero no me caí. A eso la industria lo denomina incidente. Y esto también es otra cuestión que hay que desterrar, porque la industria que necesita medir todo, solamente tiende a llamar accidente aquello que generó daño. ¿Por qué? Porque el daño lo contabilizo, porque el daño es una pérdida. Y si no genera daño, y si no genera daño, no es contabilizable. Entonces, por lo general, la empresa o las empresas tienden solamente a contabilizar aquellos accidentes, aquellas cadenas de eventos que terminaron en daño. Es más, clasifica la gravedad de los accidentes en función de la gravedad del daño. Un accidente normalmente es más peligroso cuanto más daño genera. ¿Por qué? Porque viene de esta teoría administrativa contable de que el accidente es tal cuando genera un daño. Y
probablemente también. Yo no le puedo imputar a otra persona un accidente que no pasó, un daño que no me generó. ¿Qué le voy a demandar? Nada. También hay una cuestión social muy arraigada. Yo le voy a hacer juicio a alguien, demandarle el daño que sufrí, si sufrí daño. Ahora no voy a demandar a alguien porque casi me pisa. Uy, casi me pisó. Fue un cuasi accidente. Uy, vamos a hacerle juicio. No, te sacan a patada, ni el portero de tribunales te atiende con esa idea. ¿Eh? Ahora, no, si un trabajador queda colgado de un arnés, ya fue un accidente, porque ya te caíste. Quedaste colgado. Ya desde el momento que quedaste colgado, estás sufriendo el daño. Que esto en clases es mucho más fácil de explicar que por videoconferencia. A ver, no es gratis caerte y quedarte colgado. Falló la prevención, está claro, ¿no? Ahí la prevención falló. Porque si te caíste, la prevención en algún momento se te escapó la tortuga, diría el Diego. Y se cayó un trabajador. Ahora, yo le invitaría a usted a ponerse un arnés, a colgarse y a tirarse. Y el lunes que viene me cuentan. Algunos van a venir hablando con la voz finita. Y van a venir con los amiguitos acá abajo. De amígdala los van a traer. Me olvidé de colocar siempre en este tema así, Agustín se ríe. Eh, Me olvido siempre de lo mismo. Ya después la próxima lo voy a buscar la foto. Si el arnés está mal colocado, primero que quedás colgado y tenés un problema de circulación sanguínea en las piernas y una trombosis, el mal de altura, el mal del arnés, lo que se llama. No es gratuito quedar colgado con las cintas bloqueando las arterias y bloqueando la circulación de la sangre por las piernas, porque eso después termina, si no me equivoco, en una embolia cerebral. Pero si las cintas están mal colocadas, y están flojitas, como habitualmente ustedes van a ver a muchos trabajadores, cuando quedás colgado, ¿eh? ¿Qué hace la cinta? Y te presiona. Si están imaginando el qué te presiona. En los chicos esto es más fácil de entender. Hay una foto que está impresionante que yo me olvidé, siempre me olvido de estas cosas, y en esta presentación también me olvidé, de una foto donde se ve un trabajador con las dos cintas que pasan por las piernas marcadas en las entrepiernas y con los testículos salidos del escroto. Los testículos fuera de las bolsitas, del escroto. Porque cuando cayó la cinta, presionó los testículos contra las piernas y hizo y salieron para afuera como un huevito de Pascua. A mí me duele cada vez que lo cuento esto. A algunos se les fue el hambre, a otros les está doliendo. A mí cada vez que lo cuento y veo esta foto me duele ya de ver la foto nomás. Imagínense una super patada en esa zona. Bueno, imagínense 10 veces peor. Por eso hay cierta... Entonces, a ver, se cayó, quedó colgado. ¿Fue un incidente? No, fue un accidente. Dios mío, ojalá se haya colocado bien ese arnés de seguridad de ese trabajador. Porque si no, va a tener los cositos colgando para afuera. ¿Eh? Y la próxima prometo, ya me lo anoto y el lunes que viene les prometo la foto. Para que lo vean. Una vez lo pasé esa foto en una conferencia de la construcción, en una charla que di en la construcción. Mamadera, cómo quedaron todos. Tendrían que ver la carita de los laburantes de la construcción. ¿Eh? No, la tengo en el disco, la foto. No la subo. La próxima la muestro en el repaso. Entonces estábamos con esto. Eh, la industria tiende a clasificar como accidente todo aquello que genera daño por cuestiones obvias, porque también necesita contabilizar las cosas y contabilizo lo que existe, no lo que no existe,
porque el accidente existe si tiene daño, y esto es una realidad. Pero cuando me pongo a ver y ampliar la mirada, mirar el accidente de un poco más de lejos y ver que el accidente es una cadena de eventos, entonces hay dos cosas que yo tengo que analizar de un accidente: la cadena de eventos y el daño. Porque un accidente, ya lo vamos a ver, puede tener un daño menor o no producirse un daño, pero la cadena de eventos fue gravísima. Esto de que casi me maté, pero no me maté, fue un incidente, claro. El daño que fue menor, te cambiaste el calzoncillo nomás. ¿Por qué no te mataste? Cambio de calzoncillo urgente fue. Daño casi insignificante. Ahora, la cadena de eventos fue tremenda. La cadena de eventos fue gravísima. Entonces, guarda con esto de la clasificación de los accidentes. Hoy en día muchas empresas a los accidentes los clasifican en función de la gravedad del daño, pero de la gravedad de la cadena de eventos. Y ya vamos a estar avanzando esto. Ahí alguien puso un enlace con una foto, no la voy a abrir, háblanlo ustedes eso en su computadora. ¿Se va entendiendo esto? También el daño, que vimos que había daño a las personas, a la propiedad, al medio ambiente, al vecino, al trabajador. Al daño lo podemos dividir en daño moral, social, jurídico administrativo, jurídico civil o jurídico penal. ¿Qué es el daño moral? No hay violación a ninguna norma legal. Se corresponde, tiene que ver con valores. Respondemos ante Dios, respondemos ante la sociedad, respondemos ante un par, respondemos ante uno mismo, respondemos. No hay ninguna pérdida que no sea una pérdida moral. Me dijo feo. ¿Y cuál es el problema? Hay un daño moral. El accidente generó un daño moral. Generó dolor. El dolor no te lo paga nadie. ¿eh? Me faltó el respeto, me faltó al decoro, al honor, a la reputación. Una violación a la vida privada. Eso es un daño moral. Después tenemos el daño social. ¿Puede o no existir una violación a una norma legal? Puede estar afectados valores éticos o morales, pero hoy salís a la calle sin barbijo y todo el mundo te mira feo. ¿Violás alguna norma? No, porque la norma no dice que tenés que estar en la calle con barbijo. Tenés que estar con barbijo, usando barbijo en lugares de que te estás con otras personas. Si estás en la calle solo, por lo menos hasta donde yo entendí de la normativa, no tenés que usar barbijo. ¿Estás afectando algún valor moral, ético, le falta el respeto a nadie? No, pero es una falta social. Porque hoy la gran mayoría, cuando salimos a la calle, usamos un tapaboca, un barbijo. Hay una falta, un daño a tu amistad, a la familia, al entorno laboral, al entorno profesional. Hasta acá, nada que no podamos conocer. Después tenemos lo que es el daño que tiene que ver con la parte jurídica administrativa. Es una violación a una norma legal. Es como pasar un semáforo en rojo. No es una falta moral, podés incluirla como falta, como daño social, como falta social, pero estás haciendo una falta, una violación, una norma legal que dice que no podés cruzar un semáforo en rojo. Y si te pescan, ¿quién te sanciona? El Poder Ejecutivo. O sea, el intendente, el gobernador o el presidente de acuerdo al tipo de falta. O sea, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Ejecutivo Provincial o el Poder Ejecutivo Municipal. El que te sanciona, por eso se llama falta administrativa, porque es del poder que administra el Estado, y por lo tanto, por lo general hay multas. Hay una suspensión, te sacan el carnet, te sacan el auto, te mandan a hacer un curso, pero básicamente hay una multa punitoria, pagando. Esa es la multa jurídica administrativa. Después ya tenemos el daño jurídico civil, que lo impone el poder judicial, tribunales, los jueces, los fiscales, y por lo general está relacionado a pérdidas.
Si me, si me rompiste el auto en un accidente, me estropeaste el auto y el auto quedó un mes sin poder funcionar, te voy a reclamar todo el trabajo que estoy perdiendo por no poder usar el auto. Además de querer cobrarte todo el arreglo del auto o el cambio del auto. La parte civil es básicamente resarcitoria. ¿Cuánto perdí? Y es lo que te voy a reclamar a través de una vía jurídica, ¿no? O un acuerdo. Todo te voy a reclamar. Te va a agarrar un buen abogado, te va a reclamar hasta el aire que estás respirando. ¿Eh? Obviamente esto va a juicio. O lo arreglamos entre los dos, hacemos un acuerdo de partes, o si no estamos de acuerdo, vamos a juicio. Y que la justicia sea la que defina cuánto valió el daño que estoy sufriendo y cuánto perdí. Así que no tiene nada de moral esto, ¿eh? Acá hay cuestiones económicas, de pérdidas económicas. Y después sí, la que más preocupa, porque contra la pérdida civil yo puedo tener un seguro de mala praxis, un seguro de daños a terceros, un seguro un seguro total contra daño del auto. Entonces el seguro se hace cargo de todo, de acuerdo al tipo de seguro que tengas. Ahora, esta sí es preocupante, porque acá la parte del daño penal tiene que ver con lo que cada estado define como delito. Y acá no hay seguro que te salve. Acá o es escarcelable o vas en cana. No hay vuelta que darle. O el delito es escarcelable, o sea que no vas a prisión, o si no pagas las culpas en la prisión. ¿Mm? Para no entrar en debate, pero sí algo que está hoy, el año pasado, hace un par de años se viene discutiendo, el aborto. Está mal, está bien, será una cuestión moral y social de cada uno de los que estamos acá, y de cada sociedad, de cada grupo, de cada país, de cada provincia. Es una cuestión moral y social. Pero hay países que el aborto no es un delito, y en la Argentina el aborto todavía sigue siendo un delito. Ahí está la diferencia. Puse esto como ejemplo de algo cotidiano que está en discusión todavía en la Argentina, ¿no? Y que lo tendremos posiblemente este año, el año que viene, de vuelta como tema de debate en el Congreso. ¿Se comprende estos niveles de daño que también sufrimos o generamos? A ver, viene bien la pregunta que me está haciendo Ailén. Dice, los que sufren el daño jurídico penal, ¿quién sería? ¿La empresa? No. El daño civil se puede hacer cargo una organización. Por eso cuando, a ver, te despiden de un trabajo, vos le haces juicio a la empresa, al empleador, a tu contratista, le haces juicio a todos. Alguien paga. El que tiene más plata va a pagar. Por eso le hacemos juicio a todo. Ahora, en una empresa se murió alguien trabajando y la empresa no se le hace juicio penal a la empresa, porque no hay un juicio penal contra la figura jurídica, contra la figura física, sí, jurídica. El reclamo penal se hace contra la persona física. Las empresas no van presas. El juicio es contra el gerente, el juicio es contra el supervisor, el juicio es contra el que la justicia encuentra como responsable de ese accidente. Y el caso de la calle Salta exactamente igual. Cualquier accidente. La parte civil se hizo cargo Litoral Gas y sus compañías de seguro. Y le pagó a todo, o a casi todo le pagó. Y llegó a un arreglo civil. No voy a poner en tela de juicio eso, jamás lo haría. Ahora, Litoral Gas no va presa, porque no hay un juicio penal contra Litoral Gas. Por eso Litoral Gas está fuera del juicio penal. Como mucho puede ser que se enjuicie o se hace enjuiciado algún gerente, algún inspector, algún ingeniero.
Pero bueno, si es a la cabeza, al presidente, al gerente, y eso lo determina la justicia. Y en función de las pruebas que tenga para acusar a alguien. Si vos no tenés pruebas para acusarme a mí, ¿por qué me va a querer mandar preso? Es así de simple y así de complejo al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, el tema es un tema delicado, el del litoral gas. No del litoral gas, sino de la explosión del edificio que hace Salta. Y por eso el juicio terminó como terminó, más allá de lo que uno pueda opinar o no sobre al respecto. Y no va a avanzar mucho más, por lo menos hasta donde entiendo yo del tema. ¿Eh? ¿Comprendido? O sea, llevándolo a nuestro trabajo, nosotros podemos tener, como tienen muchos médicos, un seguro por mala praxis. O sea, el seguro va a pagar los daños civiles que ocasione el accidente del cual me están haciendo responsable. Pero si hago mal mi trabajo, por dolo, por omisión, por acción, por lo que sea, ¿eh? El juicio penal me lo hacen a mí. Y no hay seguro que te avale con eso. Profe, Sí, en caso de que muera el trabajador, ¿cómo sería el tema económico? ¿cómo sería el tema económico? Alguien paga y alguien cobra. O sea, los deudos cobran. Los que son los herederos. Bien, Es como cualquier cosa, es como un accidente de tránsito, como un accidente en la vida social común y corriente. No deja de ser tener más o menos la misma lógica. Alguien paga y alguien cobra. perfecto, gracias. Pero del juicio penal hay que encontrar el responsable. Por ser el dueño de la empresa no vas a ser el responsable. Sí el responsable en lo moral, pero no en lo penal. ¿Para qué lo tengo a Segurito trabajando adentro? Para que se encargue de la seguridad. No es para asustarlo y que salgan corriendo y corten la videoconferencia y vayan a dedicar a hacer tortas en este momento. ¿Eh? Pero si vos no haces bien tu trabajo, y en algún momento el fiscal te va a decir, venga, pibe, venga, venga, a ver, dé explicaciones de lo que usted hizo. A ver, cuente. Vos estás con tu abogado y te van a estar indagando respecto de lo que hiciste, dejaste de hacer, por qué lo hiciste, por qué lo dejaste de hacer. Y vos le vas a echar la culpa al dueño de la empresa. El dueño de la empresa dice, mire, yo le di todos los recursos a esta persona. Todo lo que me pidió se lo di. ¿Y de qué va a ser responsable el dueño de la empresa? Si te dio todo lo que vos le pediste. Y vos te equivocaste, porque nos podemos equivocar, ¿eh? Supongamos que somos totalmente responsables, pero viste, como dice el Diego, se te escapó la tortuga. Y se te escapó la tortuga y se te murió un tipo. No es para salir corriendo, no es que de estos casos están dando vuelta el Argentina y Rosario está lleno, no. Por lo general no pasa nada. Pero es para tomarse este trabajo en serio. ¿Eh? Y cualquier trabajo en serio, porque puedo no ser de seguridad y puedo estar involucrado en un juicio penal por la muerte de un trabajador, como he conocido casos, ¿eh? Y no tenía nada que ver con la seguridad. Por eso es que tiene ciertos requisitos de dejar registro, de hacer ciertas cosas para obviamente uno también cuidar la espalda de uno. Comprendido esto, esto no para entrar y para asustarlos, pero sí para tener en cuenta qué hacemos o qué pasa cuando hacemos mal el trabajo o la pifiamos, o cuando la empresa la pifia. A veces no es uno el que la pifia. ¿Eh? Y después viene la almohada, y la almohada te liquida. La almohada te liquida por varios tiempos. Yo por suerte tuve muy poquitos accidentes graves, pero te queda, ¿y por qué no hice esto? ¿Y por qué no hice aquello? Trabajador que se han caído, nada más, nada del otro mundo. Del otro mundo. Bueno, también es grave. Pero la cabeza te queda, viste, regulando a la noche, te acostás, viste, pensando, uy, pobre flaco, viste, si yo hubiese hecho esto, si hubiese controlado, si hubiese. Y te queda el marote acelerado, ¿eh? Y esa no la, no la, no la, no hay nada que la solucione que no sea un buen psicólogo y el tiempo.
y la conciencia de que uno hizo todo lo que pudo para evitarlo y de que no lo va a volver a repetir, que eso sería la idea. Pero bueno, avancemos un poco, no los quiero asustar porque no es la idea, simplemente es mostrarle un poquito la realidad. Oh, esto vamos a pasarlo. Bueno, bien, ya la próxima vamos a ver algo de eso. Tipos de accidentes de trabajo. A ver, Fernando me pregunta, por ejemplo, si yo como técnico pido una llave térmica de buena calidad y ellos compran la peor calidad, lo tengo que... Sí, vos vas a sentar que querés una llave térmica, marca tal o con determinadas características. Después, está en la responsabilidad del que compra, si compra lo que vos especificaste por algún motivo o compraron algo. Vos pedís que te compren casco certificado y te compraron un casco, viste, marca Pirulo en el supermercado. Marca chino te compraron, ¿viste? Le decimos, todo lo chino, todo es malo, por lo general está asociado. No es que sea todo malo. Es el mismo que hace los buenos también. Y bueno, ya ahí, pero vos tenés la constancia o el registro de que vos pediste determinado nivel de casco. ¿Mm? No siempre somos responsables de todos, ¿eh? Somos responsables de hacer mal nuestro trabajo, nada más. O de que se nos escapó la tortuga. ¿Mm? Tipos de accidentes de trabajo. Hay dos tipos de accidentes de trabajo. El accidente de trabajo propiamente dicho y las enfermedades de trabajo. La enfermedad de trabajo también es un accidente de trabajo en el contexto de esta definición de accidente de trabajo como disfuncionamiento de un sistema, como consecuencia no deseada del funcionamiento de un sistema. ¿Eh? También la enfermedad de trabajo es una consecuencia no deseada del funcionamiento del sistema. Entonces vamos a entrar a ver algunas características de accidentes de trabajo y vamos a ver ya la clase que viene, las enfermedades de trabajo. Y ya seguramente debatiremos, hablaremos del coronavirus, eso no es accidente de enfermedad de trabajo. ¿Qué elementos? A ver, ¿por qué puedo decir que un accidente de trabajo es un accidente de trabajo? Y no es un accidente que no es de trabajo, por no ponerle un accidente social. ¿En qué se diferencia un accidente que pasa en mi casa y un accidente que pasa en el trabajo? O un accidente no laboral. Entonces, como el peligro tiene características y elementos que lo caracterizan como peligro, el accidente también tiene características y elementos que lo definen como tal. Lo más por ahí difícil de entender ¿eh? Es este concepto. El accidente es un acontecimiento aleatorio. El accidente es un acontecimiento aleatorio. Significa que no tiene un patrón de comportamiento, no tiene una fórmula que me permita saber cuándo va a suceder, que no tiene un orden, que no es posible determinar cuándo va a suceder. El accidente, aleatoriedad significa azar. El accidente es como estar jugando a los dados permanentemente. Nunca sabes cuándo te van a salir los 5 o 6. Es azar total y absoluta. El accidente, y esto ya después lo vamos a empezar a trabajar, es casi un axioma. El accidente es un evento aleatorio, es un evento azaroso, porque no podemos predecir su comportamiento. No es como la película Destino Final, que yo estoy viendo cada cuadro de la película y sé lo que va a pasar y cómo va a terminar. Eso lo voy a saber después que pasó el accidente, no antes. Ya vamos a entrar también en ese detalle y en esas características y en la trampa de caer en los accidentes de trabajo, en esta mirada que nos da el accidente una vez que ocurrió. Nos confunde el accidente una vez que ocurre. ¿Qué significa que es aleatorio? Que hay ausencia de relación causal.
Uy, con la palabra evitable, ya la vamos a destrozar esa palabra. Los accidentes no son evitables. Perdón, los accidentes no son evitables. No, a ver, un concepto errado que posiblemente la prensa está muy metida en esto, de que el accidente es algo evitable. ¿Eh? Déjenme terminar un poquito. Es aleatorio porque hay ausencia de relación causal. No hay manera, a ver, no hay manera de que ustedes puedan agarrar los 5 dados y hacer una relación causal de cómo sacar 5 o 6. O el juego que se les ocurra, o a la ruleta. La ruleta es un juego aleatorio. Podés tener algunos tics que te dicen que bueno, si tirás así, si le da este efecto, con una ruleta sin trampa, no estamos hablando de las ruletas de las que están trampeadas. Una ruleta puede tener cierta tendencia de acuerdo a cómo está balanceada y cómo sea la bolillita y la realidad propia de cada equipo. Pero es un juego aleatorio. ¿Por qué? Porque no hay relación causal que podamos establecer. No hay una fórmula que me diga cómo voy a ganar la ruleta. No es como el movimiento rectilíneo uniforme que están o que deben estudiar en física ustedes el próximo tema. Que hay una fórmula que te dice si recorres tanto tiempo en tanta distancia, lo estás haciendo a tal velocidad. O si vas a tal velocidad, vas a recorrer tanta distancia y tanto tiempo. Ahí hay una relación causal, no es aleatorio. Si voy a 100 kilómetros, si corro a 100 kilómetros por hora, en una hora corro 100 kilómetros. Así de simple. No hay aleatoriedad. Está en la capacidad de uno de mantener esa velocidad durante ese tiempo. Ahora, ¿y esto que vimos hasta hace un par de clases atrás? Hasta hace un par de clases atrás vimos que el peligro, una de sus características es que genera daño. Y que siempre el mismo peligro va a generar el mismo tipo de daño. ¿Por qué? Porque hay una relación causal. Hay una relación causal explicada, perdón, hay una relación causal que explica cómo este peligro genera daño. Y esta relación causal está explicada a través de la forma de funcionar de cada peligro. Entonces, ¿qué pasa? La relación peligro-daño no es la misma relación accidente-daño. El accidente con el daño mantiene una relación aleatoria. No podemos establecer relaciones causales explicadas a través de causas de cómo pasan los accidentes. No hay posibilidad de establecer relaciones causales. Pueden ser que algunas teorías se aproximen un poquito más, pero el accidente es como base algo aleatorio. Y usted, para el que no me está creyendo todavía esto, en este momento le pregunto si ustedes saben el accidente que van a tener después de que cuelguen la videoconferencia esta. ¿Alguien me puede decir el accidente que va a tener? No. Porque si yo supiera el accidente que voy a tener, lo voy a evitar. Porque si no sería un loco. Saber que voy a meter los dedos en el enchufe y me voy a morir y lo hago, estoy con un nivel de locura importante. Pero eso no es el accidente. ¿Eh? Entonces, el accidente no es evitable. ¿Mm? Porque no hay una relación causal que pueda explicar por qué la cadena de eventos termina en el daño. ¿Mm? En definitiva, si hablamos que el accidente es una cadena de eventos, lo que es aleatorio es la cadena de eventos. Lo que es aleatorio en el accidente es la cadena de eventos. Y el daño es la última cadena, el último eslabón de esta cadena de eventos.
Hay una historia que se está construyendo. En este momento somos todos potenciales de accidente, pero ninguno sabe cuál es la cadena de eventos del próximo accidente que vamos a tener cada uno de nosotros. Es como la película Los hombres, el hombre de, hombre de negro, del tipo que podía ver todos los futuros posibles. ¿Se acuerdan de la película esa? Hombres de negro. Creo que es la número 3 o la número 2. ¿eh? No me acuerdo el número de hombres de negro, pero había uno que tenía la capacidad de poder visualizar todas las opciones de futuro. Bueno, nosotros no tenemos esa capacidad. La última, la número 3 creo que fue. ¿eh? Por lo tanto, el accidente es aleatorio, porque está detrás el azar, y lo que es aleatorio es la cadena de eventos. En Destino Final, nosotros estamos viendo la película y estamos viendo la cadena de eventos que se está creando. El, el que está actuando no está viendo esa cadena de eventos. En este momento hay una cierta cadena de eventos que nos está sucediendo a todos, que en el 99,9% de las veces nunca termina en accidente. Y a veces termina en accidente. Y si fuese evitable en este momento, yo podría estar viendo lo que me está pasando, relacionarlo y decir, uy, dejo de hacerlo porque me voy a accidentar. No, no sabemos. Sí, puedo establecer que si sigo haciendo determinadas cosas, me voy a accidentar. Si sigo cruzando con la bici en rojo, en algún momento me va a pasar un auto por encima. Pero lo haces 99 veces y nunca te pasó nada. Lo haces 200 veces y nunca te pasó nada. Hay personas que viven cruzando el semáforo en rojo en bicicleta y nunca le pasó nada. Yo con que lo hago una sola vez, posiblemente a la segunda vez me accidente y me pase por encima un camión. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se trata de eventos aleatorios. ¿Más o menos se está entendiendo esto? La idea de que el accidente sea aleatorio, sea un acontecimiento, una cadena de eventos aleatorios, donde el daño termina siendo la última cadena de la cadena de eventos, el último eslabón, es por eso que yo les decía, guarda con valorar a los accidentes solamente por el último evento de la cadena de eventos, que es el daño, porque no valoraste toda la historia, porque el daño es tan aleatorio como cada uno de los eslabones de la cadena. Entonces, si vos valorás a los accidentes por el color, vos decís que la cadena es roja porque viste el último eslabón de color rojo, porque no estás viendo todos los otros eslabones que son de multicolor. Dale, no hay problema. Me queda grabado y la próxima clase repasamos, no te preocupes. Cuídate. Entonces, es tan importante entender por qué pasó ese accidente estudiando el daño que apareció, porque también me importa, porque el daño lo sufre el trabajador, sino ver toda la cadena de eventos, porque toda la construcción del accidente fue aleatoria. Y esto por lo que podemos decir que 2 por 3 se nos escapa la tortuga. Porque no sé cómo se construye esa cadena de eventos hasta que pasó el accidente. Y por lo tanto, la aleatoriedad del accidente nos habla de que el accidente es algo inesperado. Nadie está sentado ahora en la computadora esperando que le pase un accidente. ¿Que nos va a pasar un accidente? Posiblemente, sí. Pero si nos pasa un accidente estando sentado porque se nos vino el techo encima o se nos cayó la lámpara en la cabeza, fue algo inesperado. Yo no estoy sentado acá esperando que me explote el monitor de la computadora de escritorio o que se prenda fuego. Que puede pasar es una hipótesis, nada más. Y por lo tanto los accidentes son inesperados. Son no pronosticables. Los accidentes son no pronosticables, no predecibles.
El tiempo es pronosticable, dentro de los márgenes de error con que se mide y se valora el clima, el medio ambiente, que a veces le erra más de lo que le acierta, pero bueno, es pronosticable. Hay parámetros del clima que son más pronosticables que otros. Pero el accidente no es pronosticable. Yo no puedo decir, bueno, sí, el que pronostica el accidente, mamá, seguí portándote así que te la va a ligar. Y posiblemente te seguís portando mal y te la va a ligar. La vieja es la única pronosticadora de accidentes. Ella sabe cuándo te la va a ligar. Y vos también. ¿eh? Eso es pronosticable. Y por lo tanto los accidentes son eventos no planeados. El accidente de trabajo se caracteriza fundamentalmente en base a que es aleatorio, en base a que esta aleatoriedad lo hace inesperado, en base a que esta aleatoriedad lo hace no pronosticable, no predecible, como un acontecimiento no planeado. ¿Por qué? Porque, y todo esto, ya ahora después vamos con no planeado, hace que el accidente sea no evitable. ¿eh? Yo no puedo evitar que sucedan los accidentes. Puedo hacer prevención, que es distinto. La prevención no es evitar, la prevención, como vimos, es reducir la posibilidad de que pase ese accidente. Acá también tengo que aclarar algo, que la palabra prevención, prevenir y evitar es para el diccionario exactamente lo mismo, son sinónimos. Busquen el diccionario y van a ver que evitar y prevenir es lo mismo. Bueno, para nosotros no es lo mismo evitar que prevenir. Prevenir es reducir la posibilidad de que aparezca el daño, es reducir la frecuencia con que aparece el daño. Yo evito algo que sé que va a suceder. El accidente no sé qué va a suceder. Y por lo tanto no lo podemos evitar. Y por lo tanto siempre van a aparecer los accidentes. A veces con menos frecuencia, que es lo que buscamos. A veces con menor nivel de daño, pero como cadena de eventos, el accidente siempre va a aparecer. ¿Por qué? Porque estamos jugando a la ruleta en el trabajo. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Jugar a la ruleta. Vamos a lo no planeado. Cuando un accidente es planeado, es un delito. Primero, que el accidente planeado no tiene resarcimiento legal, sino que además se constituye en un delito. Accidente con dolo. ¿Mm? Porque el planeado significa que lo pensaste. ¿Cómo matar a alguien? ¿Cómo lastimar a alguien? Eso lo planeaste. No es que venías manejando y de repente se te cruzó alguien y lo atropellaste. Cruzaste en rojo, bueno, no planeaste cruzar en rojo. Fue un accidente. ¿Que cometiste un error por ir a alta velocidad y cruzar en rojo? Totalmente. Pero no vamos a entrar en estos detalles legales de los abogados. Es para pensar en el hecho. Por lo tanto, el suicidio laboral es un accidente planeado. Es un accidente con dolo. Del trabajador que se suicida en el trabajo, entre comillas, es un accidente con dolo, porque lo hace a sabiendas de lo que está haciendo. Y por lo tanto, no tiene resarcimiento legal. Bueno, pero sí, tenés un accidente, a ver, si tuviste un accidente no planeado, como por ejemplo cruzar en rojo, no quiere decir que no vas a pagar no te van a juzgar por ese delito. Vas a tener que pagar los daños al auto, los daños a la persona que atropellaste, vas a tener a lo mejor alguna pena de cárcel. No, no, es otra cosa. Pero peor es si vos saliste conscientemente a atropellar a una persona. Saliste a tu vecino que pone música todo lo que dé, cuando se levantó a la mañana lo atropellaste con el auto. Lo estabas esperando. No es que salió corriendo de la casa
para buscar la pelota y vos lo atropellaste sin querer. ¿Se entiende esto? Bueno, lo que pasa, el trabajador que se autoflagela en el trabajo para cobrar un seguro o para cobrar una indemnización, en la medida que lo pescan, no cobra nada y comete un delito. Como mínimo lo van a echar. Como mínimo. Después puede llegar a tener algún delito penal estar cometiendo. ¿Comprendido esto? Del suicidio en el trabajo da para hablar largo y tendido, ¿eh? No es para hablar en esta charla. Vamos a ver si seguimos un poquito más. El accidente de trabajo es un acontecimiento violento. No violento desde la violencia social en que estamos viviendo últimamente, sino violento en que es algo que se hace en forma brusca, en forma intensa. La violencia está relacionada en que hay mucha energía puesta en juego en muy poquito tiempo. Ese es el concepto de violencia. Nadie se fractura porque lo acaricien. Te fracturaste porque te dieron un palazo en la pierna, por poner algo dramático y algo así. Si te están acariciando, no te vas a quebrar. Te va a pasar otra cosa. Si la bruja te agarró en falta, te dio un palazo en el lomo y te fracturó un par de costillas. Con toda razón. ¿Eh? Y eso fue violencia, de las dos maneras. ¿Se entiende este concepto de violencia? Con algunos ejemplos domésticos. Repito, no violencia desde lo social, sino violencia de la que hay mucha energía puesta en juego en muy poquito tiempo. Es el concepto de violencia que hay que tener en cuenta. Y además, la violencia genera algo que es alta velocidad de producción del daño. En los accidentes, el daño aparece casi en forma instantánea con el contacto, con el contacto con el elemento que daña. No es que me duele ahora y me va a doler mañana. Mañana me va a doler un poco más quizás y se me va a hinchar. Si hoy me pegaste, si hoy me quebré, me fracturé, me torcí, me quemé, me pasó corriente por el cuerpo, me va a doler. Un poquito, mucho, muchísimo, más o menos me va a doler. Bueno, eso depende como cada uno tiene la tolerancia al daño o al dolor. Y esto un poco nos sirve para afirmar que la idea de que el trabajador tiene que denunciar el accidente antes de retirarse del trabajo. ¿Por qué? Porque si se accidentó trabajando, en el momento del accidente aparece el daño, y con el daño aparece casi el dolor de forma inmediata. Y por lo tanto, si te duele, y si sentiste a que sea un poquito de dolor, y eso te lleva a interpretar que lo que te pasó fue un accidente, lo que te corresponde como trabajador es denunciarlo antes de irte. No a la semana. Que después lo legal es otra cuestión, ¿eh? ¿Se va entendiendo esto? Y la violencia y la velocidad con que se produce el daño alcanza para que la esposa de ustedes le pegue un solo palazo en el lomo como para que se cure. Un solo, con que el agente agresor actúe una sola vez alcanza para que genere el daño. Dos golpes genera más daño, un golpe genera daño igualmente. La enfermedad es distinta. Todo esto vamos a verlo porque después la enfermedad de trabajo adquiere otros parámetros. Mientras en el accidente el agente agresor con un solo garrotazo alcanza y sobra, en la enfermedad de trabajo son pequeños garrotazos todos los días. Que ni siquiera te está enterando que te estás dañando, ni que te está enfermando. El accidente sí, el accidente es alcahuete. Es muy alcahuete. Porque hay violencia, la violencia implica mucha energía en poco tiempo, porque el agente agresor tiene que actuar una sola vez y eso alcanza para que la lesión y el dolor aparezca en forma casi inmediata. Son muy poquitos los accidentes que uno puede decir, sí, a la noche cuando me enfrié
me apareció un dolor, pero son casos muy contados, muy especiales, que tiene que ver más con las dolencias musculares que con las traumáticas. El accidente produce daño, esto ya lo vimos, produce daño a las personas, al medio ambiente y a la propiedad. Esto que parece una obviedad, vamos a ver que la enfermedad es distinta. El accidente es producto del trabajo. El accidente pasa por estar trabajando, barriendo el piso, cavando un pozo, manejando una grúa o el trabajo que me indicaron que tengo que hacer. Si manejo una grúa y me mandaron a hacer un pozo y me accidenté haciendo un pozo, es un accidente de trabajo. Porque te pasa trabajando, limpiando el baño, dando una capacitación, simplemente haciendo el trabajo que el empleador o tu jefe te dijo que tenías que hacer, que no está relacionado con tu oficio, con tu tarea. Es el trabajo que te indicaron. ¿eh? Pero también existe el accidente de trabajo en ocasión del trabajo. ¿eh? ¿Qué es un accidente en ocasión del trabajo? Es el famoso accidente in itinere, el famoso accidente en el trayecto. En el trayecto entre que ya lo vamos a hablar cuando veamos la parte legal en la próxima clase posiblemente. Entre el trayecto entre mi casa y el trabajo y mi casa. Mi trabajo no es ir a trabajar. Yo voy a trabajar, viajo, camino, ando en bicicleta, en auto, en colectivo o en tren, por tener que trabajar. No soy el chofer del tren, el maquinista del tren. Por lo tanto, son accidentes que ocurren por el hecho de tener que trabajar. Un accidente en el baño. Te resbalaste en el vestuario. ¿Es un accidente de trabajo? No. Es un accidente en ocasión del trabajo. Porque bañarme no es mi trabajo. Me baño, voy al baño porque estoy trabajando. Que después vamos a ver que tiene la misma cobertura que el accidente de trabajo. Esto es simplemente una clasificación. ¿Mm? Accidentarme cuando voy a tomar una capacitación. Mi trabajo no es capacitarme, mi trabajo es manejar el torno y manejar el autoelevador. Ir a la oficina de la administración, ir a hablar con un jefe, estar en una reunión, son accidentes en ocasión del trabajo. ¿Se entiende esta diferencia? No es por estar agarrando la pala, cavando un pozo, manejando la grúa, sino por el hecho de estar haciendo cualquiera de esas cosas. Como por ejemplo ir al baño y tropezarme en el camino. ¿Se entiende esto? La clase que viene vamos a repasar, así que no se preocupen si algo queda medio descolgado. Bueno, vamos a dejar acá porque la multicausalidad tenemos que ahondar en cuestiones que no va a dar los tiempos y ya son y medias, así que es hora de ir dejando la charla. ¿Ok?